Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos aquí un día más de vida, nos regala el Señor, en este sábado 8 de octubre del año 2022. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa Dios está contigo. Hoy, mis hermanos, vamos a dejar que esté el Espíritu Santo, el que habite en nosotros, el que nos llene de su amor, de su paz, de su armonía, de su tranquilidad. Por eso iniciamos este programa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole al Espíritu de Dios que venga a nuestros hogares, ya terminando esta semana, este fin de semana, pidiéndole al Señor que venga a nosotros a través de su presencia santa, del Espíritu Santo. Por eso te invito, hermano y hermana, que ahora pidamos la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sin ti no podemos hacer nada. Tú eres nuestro refugio, que nos ayuda, que nos levanta, que nos restaura. Aquí estamos, Espíritu de Dios, para que tú nos llenes de tu presencia, para que tú habites en nosotros. Te amamos, Espíritu Santo. Mira nuestras preocupaciones, nuestros vacíos, la tristeza que está acabando muchas veces con nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Aquí estamos, presencia santa. Ven, presencia de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a compartir la lectura de este día. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 3, verso 22 hasta el 29. Hermanos, la Escritura presente al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo, y Dios nos justificará por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que se han incorporado a Cristo por el bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 11, verso 27 hasta el 28. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos, vamos a reflexionar sobre la lectura de este día. En la primera lectura, tomada del apóstol Pablo a los Gálatas, nos dice aquí que ya no somos nosotros hijos de la ley, que ya no es la ley la que domina, sino Cristo. Y que estas leyes, aunque Cristo vino a darle plenitud, pero vino a explicar cómo se debía seguir y cómo se debía anunciar el reino de Dios. Por eso, todo aquel que tiene la fe en Jesucristo, todo aquel que ama a Jesús, debe cumplir lo que Jesús hizo en la tierra. El Señor quiere que tú y que yo creamos en Él. Por eso nos dice, ya no estamos por ley, estamos por fe. Y la fe que tú tienes es la fe de seguir al Señor, de confiar en Él. Pablo, este hombre que aún estando prisionero, aún así mantuvo su fe. Aún estando atribulado, perseguido, aún así mantuvo su fe. Lo mismo debemos hacer nosotros. Sin importar lo que nos pase, hay que mantener la fe que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Nosotros debemos creer en el Señor en los problemas y en las dificultades. Mientras más fuertes sean los problemas, que más aumente nuestra fe. Dice Pablo, una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe nos hace hijos de Dios. Por ende, si un hermano cree en lo mismo que yo creo, en el mismo Dios, somos hermanos, porque estamos proclamando una misma fe. Estamos abrazando una misma fe. Y luego nos dice Pablo, al final nos dice, no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús. Escuchen bien, todos somos uno en Cristo Jesús. No hay ninguna distinción. Si aquel que estuvo en una vida de pecado se convierte al Señor y confiesa esa fe, es igual que otros que haya sido llamado y que no esté en esa vida de pecado. Si el Señor elige a una persona de un prostíbulo, por ejemplo, y le convierte, es la misma fe que yo tengo. Por eso dice Pablo, no hay distinción, ya todos somos iguales para Dios, porque estamos proclamando la misma fe. La misma fe. Y a veces nosotros como cristianos, cuando alguien se convierte, queremos juzgarlo porque como fue su vida anterior. No, ya esa persona proclamó la misma fe que usted y por ende somos iguales. Iguales. Y luego dice San Pablo, y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Acuérdense de Abraham, el padre de la fe. Por eso San Pablo aquí le dice eso, que si creemos en esa fe, también estamos creyendo en la misma fe de Abraham. Y la fe de Abraham fue magnífica, grande. Por eso, mis hermanos, ya no hay distinción entre uno y otro. Si esa persona cree en Jesucristo, somos iguales todos para Jesús. En el Santo Evangelio está muy interesante, porque dice que una mujer le dice a Jesús de entre el gentío, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor llama dichoso a esas personas que se desgastan por el Evangelio, por cumplir la palabra de Dios. Y qué hermoso es
que a ti y que a mí el Señor nos diga dichoso, porque estamos proclamando la palabra y la estamos viviendo. Si ustedes se dan cuenta, para ser dichoso hay que tener dos contextos: escuchar la palabra y cumplirla. Si yo solamente meramente escucho la palabra y no la cumplo, no estoy siendo dichoso. Hay que hacer las dos cosas. Escucho la palabra, pero también doy testimonio de esa palabra, la estoy cumpliendo. Porque muchas veces escuchamos de Dios, pero no cumplimos lo que Dios nos dice a través de una persona o a través de la misma palabra. Entonces, dos cosas para sentirnos dichosos, dice el Señor: escuchar la palabra, la escucha, y cumplirla, o sea, el testimonio. Eso nos acerca a Dios y nos hace dichosos. En el Evangelio de hoy leemos que una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él replicó: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay una clara referencia a María, claro, la madre de Jesús, quien es doblemente dichosa por ser la madre de Jesús y por haber escuchado y cumplido la palabra de Dios. Esta mujer tuvo doblemente dichosa, porque es la madre de Jesús, escuchó la palabra, o sea, escuchó la voz de Dios y también la cumplió. Nos lo confirma además sus palabras al ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Su respuesta no fue fruto de un arranque de generosidad o de un momento de intensa oración, sino de una confianza grande en el Señor para ponerse totalmente a su servicio. Juan, el evangelista, nos cuenta que María estaba de pie junto a la cruz donde moría su hijo, atravesada interiormente por la espada de dolor, pero aceptando la voluntad del Padre. La mujer que se dirigió a Jesús lo hace para ensalzar su figura, como elogio y alabanza para su madre. Lo que le dice a Jesús es una forma de bendecir al hijo, hablando bien de la madre. Esta mujer desconocida eleva su voz para aclamar y proclamar lo que conocen de Jesús. Esta mujer dice: dichoso el vientre y dichosos los pechos que te amamantaron, dando así lugar a la madre de Jesús. A veces no sé cómo hay personas que quieren hablar tan en contra de la madre de Jesús, y me imagino que cada vez que se habla en contra de la madre de Jesús, estamos hablando en contra del mismo Jesús. Porque si a mi madre la ofende a alguien, o alguien le hace algo, yo no me voy a sentir bien. Entonces lo mismo pasa con el Señor, cuando muchas veces el ser humano ofende a su madre. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Padre, la primera en orden de importancia, es que creamos en su Hijo Jesucristo y lo acojamos en nuestra vida. Acogerlo para darlo a conocer, no solamente para yo quedarme con Él, también lo que he recibido gratis, debo darlo gratis a los demás. Y el objetivo de hoy es que nosotros proclamemos esa fe que el Señor nos ha dado, pero que también la llevemos a los demás, que sientan de que hay un Dios que le ama. Que sienta de que hay un Dios que le ama. Hay muchas personas que dicen, cuando alguien está pasando algún problema, que es algo fácil de llevar, pero acércate a esa persona y háblale de Jesús. Y yo sé que tú hablando de Jesús será más fácil llevar los problemas y la dificultad. Solo no es fácil llevar el problema. Y no sé si usted ha vivido alguna dificultad, pero cuando estamos solos,
Cuando no creemos en nada, por ejemplo, antes de conocer de Dios, cuando llegaban esos problemas que yo no sabía a quién acudir, era difícil. Y era difícil. Pero hoy, ahora, gracias a la fe que he proclamado y que estoy proclamando, cuando tengo dificultades, yo sé a dónde acudir. Yo sé a quién arrodillarme para que me libre, para que me ayude, para que me dé la fuerza para continuar. Hoy el Señor quiere que tú lo escuches, que tú escuches su palabra. Y después de escucharla, de saborearla, de entenderla, vaya y la viva. Y la cumpla. Es la invitación que nos hace Jesús en este día. Esta es la voluntad de Dios. No hay sistema político que la iguale, ni ideología que la pueda suplir. ¿Quieres saber si amas a Jesús? Él dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Quieres ser familia de Jesús? Escucha esto. Si alguno le ama, Él le ama. Toda familia que ama a Jesús, también Él le amará. Toda familia que proclama la palabra y proclama a Jesús como su Salvador, Él le salvará. María concibió a su hijo por la fe, primero en la mente y el corazón, y luego en su seno. Si crees con fe viva, acogiendo a Jesús, Él habitará en ti. Déjate llenar de Él, de su persona, de su amor, de su mensaje. Toda experiencia de Dios entra por la escucha. Toda fe entra por la escucha. María escuchó lo que el ángel, el anuncio, y a esa escucha dijo que sí. Por eso, primero, mis hermanos, hay que escuchar para luego cumplir. Escucho obedientemente a Dios, la palabra de Dios, y entonces cuando tenga esa escucha, comienzo a cumplir lo que el Señor quiere que yo haga. La fe entra por la escucha. Mis hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que derrame su gracia sobre nosotros. A veces escuchamos tantas cosas en el mundo y no nos detenemos para escuchar a Dios. No nos estamos deteniendo para escuchar a Dios. Escuchamos todo, escuchamos a un amigo, escuchamos a la familia, escuchamos a los maestros, todo lo escuchamos. Pero a Dios no le estamos dedicando el tiempo para escucharle y saber lo que Él quiere para nosotros. En este día nosotros debemos de escuchar al Señor en silencio, tranquilo, y cumplir lo que Él nos diga a través de esa escucha. Vamos a orar y pedirle al Señor que derrame su gracia en cada uno de nosotros. Amado Jesús, tú conoces nuestros corazones y la necesidad que hay en ellos. Tú sabes, Señor, que somos poco escuchadores de la palabra. Muchas veces solamente vamos a una actividad cristiana y es con el objetivo de participar. Pero muchas veces no escuchamos lo que tú nos quieres decir. E incluso muchas veces vamos a misa y no sabemos qué dijo la primera lectura, o el estribillo del Salmo, o qué dice el Evangelio, porque no estamos escuchando, solamente estamos yendo por compromiso. Hermanos, nos invita el Señor a escuchar su palabra. Solamente si escuchamos su palabra, podemos cumplir y ser buenas personas. Debemos estar atentos a la escucha, atentos a Dios. Yo no puedo cumplir si no tengo un mandato del Señor. Yo no puedo cumplir si el Señor no me dice lo que tengo que hacer. Por eso, mis hermanos, hoy le pedimos al Señor que nos dé el don de escucharle a Él y de cumplir su mandamiento, de cumplir su palabra. Amado Señor, aquí nos encontramos dispuesto a escucharte, a hacer tu voluntad. Guíanos por el camino del bien.
llénanos de tu gracia y ayúdanos a entender tu palabra. Porque tú lo dices bien claro, dichoso aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, la cumplen. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la maravilla que tú haces en nosotros. Te presentamos nuestra familia, nuestros seres queridos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien, mis queridos, agradecer también a ustedes por conectarse. Recordarles que compartan la transmisión para que otros también tengan la gracia de escuchar la lectura de este sábado. Recordarles que todos los días a las 10 de la noche, todos los días estamos haciendo el Santo Rosario por motivo de este mes del Rosario. Únanse, también compartan la transmisión del Rosario para que muchas personas se conecten y hagamos juntos esta oración tan poderosa que es el Rosario. Hermanos, que Dios le bendiga grandemente y que tengan un día hoy lleno de amor de Dios. Y recordar, siempre estar atento a escuchar a Dios. Si tiene alguna dificultad en la calle, algún enfrentamiento con alguien, escucha a Dios. No escuche el mundo, no escuche el tumulto de los demás, escucha a Dios. Algo que te esté pasando en tu vida, escucha la palabra de Dios, escucha a Dios. Y el Señor te dará respuesta de lo que debe de hacer. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia, y que hoy sea un día fructífero y lleno del amor de Dios. Bendiciones.